Jerusalén, una ciudad tan antigua como los grandes relatos de la humanidad, habitada por ecos de reyes, profetas y acontecimientos que marcaron civilizaciones enteras. Es curioso pensar que, tras tantas capas históricas, existe una expectativa que permanece viva desde hace generaciones: el retorno de Jesús. Y de acuerdo con algunas señales, ese desenlace estaría más cerca de lo que suponemos. Al observar lo que está escrito en Zacarías capítulo 14, se nota un mensaje impresionante. Dice que llegará el día en que los pies del Mesías se posarán sobre el monte de los Olivos. Este monte se alza exactamente frente a los muros de Jerusalén. Si alguna vez has caminado por allí, probablemente sentiste la energía de un lugar que congrega peregrinos de diversas creencias. Allí hay una mezcla de fe y tradición que atraviesa épocas. Pero ¿por qué el Monte de los Olivos ocupa un papel tan central en el regreso de Jesús? La razón, según los textos antiguos, va más allá de la geografía. El propio Zacarías describe que este monte se partirá por la mitad, creando un valle inmenso. Lo que sorprende incluso a los más escépticos es la constatación de geólogos que identificaron fallas sísmicas bajo la región. Por lo tanto, no es difícil imaginar algo que literalmente pueda partir en dos la montaña. Pero, ¿será este acontecimiento meramente alegórico? Los estudiosos que toman la Biblia en serio señalan la inusual convergencia entre ciencia y fe. Un lugar que podría realmente dividirse cuando llegue el tiempo establecido. En este contexto, Jerusalén asume el protagonismo. Cada vez que observamos la historia, percibimos que esta ciudad fue escenario de eventos cruciales para el pueblo de Israel. Presenció la destrucción del primer templo, construido por Salomón, y fue testigo de la caída del segundo templo en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había previsto, Mateo capítulo 24. Al mismo tiempo, fue allí donde el Maestro anunció su regreso. Cada era parece aportar nuevas capas de significado a esta región. La restauración del Estado de Israel a mediados del siglo XX llamó la atención de quienes estudian las profecías. Muchos relacionan esto con las palabras de Jesús sobre la reunión del pueblo judío. Sin embargo, hay un punto específico que despierta enorme curiosidad: la posible construcción de un tercer templo. Después de tanto tiempo sin un edificio sagrado en funcionamiento, parte de la comunidad judía busca viabilizar la reconstrucción, pues entiende que dicho templo sería necesario para los rituales descritos en la Torá. En ese sentido, entran en escena los relatos de Números capítulo 19. Allí se da la instrucción sobre el uso de las cenizas de una novilla roja perfecta para purificar el espacio y a las personas involucradas. Durante siglos no se encontró un ejemplar que reuniera todos los requisitos previstos por la ley, pero hace poco tiempo se empezó a hablar de becerros de pelaje completamente rojo, supuestamente sin defectos. Si esto se confirma, podría significar un paso concreto hacia los rituales que preceden la puesta en funcionamiento del templo. Algunos grupos en Jerusalén, dedicados al estudio y la confección de utensilios sagrados, ya han elaborado réplicas de objetos bíblicos, como la menorá de oro y las vestimentas sacerdotales. Lo que llama la atención es que, incluso cristianos de otros países, se han unido en esta empresa, posiblemente vislumbrando en ella el cumplimiento de las profecías de Daniel capítulo 9 y la expectativa de que algo impactante está por suceder en la Tierra Santa. Pero, ¿acaso todo esto conduce únicamente a una buena noticia? Existe una advertencia contundente que proviene del propio libro de Daniel y que también refuerza Jesús en Mateo, capítulo 24. Se habla de la abominación desoladora, un acto profano que ocurriría en el lugar santo. Según se interpreta, dicho lugar santo tendría que estar reconstruido para que tal suceso se manifestara. El apóstol Pablo, en sus cartas, llegó a mencionar a una figura que se pondría por encima de toda divinidad, exhibiéndose como si fuera el propio Dios. Esto remite a la aparición de un personaje al que la tradición cristiana llama Anticristo, alguien que, de algún modo, se aprovechará del espacio sagrado para instaurar un régimen de engaño y opresión,
Por lo tanto, si el tercer templo se levanta realmente en Jerusalén, la profecía de Daniel capítulo 9 cobra rasgos aún más vívidos. Al fin y al cabo, ¿cómo podría profanarse algo que no esté listo? El lugar donde se erigiría el templo coincide con la zona donde hoy se encuentra la cúpula de la roca, uno de los lugares más importantes del Islam. Así que cualquier intento de construir allí algo diferente podría encender una crisis sin precedentes. Haría falta mucho más que buena voluntad para realizar la obra. La comunidad internacional quedaría dividida y posiblemente veríamos que las amenazas de guerra se intensificarían. En Mateo capítulo 24, Jesús menciona guerras y rumores de guerras, aconsejando no alarmarse, sino mantenerse alerta. Este discurso se conoce como el sermón profético, pronunciado en el Monte de los Olivos, y el hecho de haber sido expresado precisamente en ese monte refuerza el escenario pintado por Zacarías. Es casi como si cada detalle del texto estuviera intrínsecamente conectado con Jerusalén y con las reacciones mundiales ante ella. Al mirar la historia reciente, vemos que Jerusalén ya ha sido motivo de discordia en múltiples conflictos. Sea por la soberanía sobre la ciudad o por los lugares sagrados, la tensión permanece latente. Ahora, imaginemos esa tensión en un nivel aún más explosivo, con la reaparición de un templo judío en el centro de todo. Es un argumento inquietante, pero totalmente acorde con lo que Daniel y Jesús advirtieron. Si la propia geología testifica la posibilidad de que el Monte de los Olivos se parta, Zacarías capítulo 14, la reconstrucción del templo no sería el único elemento profético a observar. La región ha sido estudiada por científicos que encuentran evidencias de actividad tectónica que podría ocasionar un evento drástico. Muchos ven en esto una armonía con la palabra de Dios, considerando que, cuando Él ponga sus pies allí, las fuerzas naturales podrían manifestarse de manera inédita. Esa convergencia entre datos científicos y textos bíblicos suscita preguntas. ¿Estamos cada vez más cerca del desarrollo de estos acontecimientos? Es importante señalar que las Escrituras, en varios pasajes, relacionan el regreso del Mesías con señales perturbadoras en la naturaleza. En Mateo capítulo 24, Jesús habla de terremotos, hambre y pestes. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 se encuentran menciones similares. Todo apunta a un aumento de eventos cataclísmicos antes del momento final. Vale la pena recapitular cómo cayeron los dos primeros templos. El primer templo, levantado por Salomón, fue destruido por los babilonios en el siglo VI a.C. El segundo templo, erigido tras el retorno del exilio, resistió hasta que fue derrumbado por los romanos en el año 70, tal como Jesús lo había predicho. ¿Por qué Dios permitiría tanta devastación? Quizá para mostrar la gravedad del pecado de la nación y también para indicar que el futuro templo tendría un propósito mucho mayor. Hay estudiosos que sugieren que el lapso de casi 2000 años sin un templo activo está vinculado a un plan divino. En ese intervalo, el mensaje de Cristo se difundió por los 4 rincones del mundo. Y ahora, con el pueblo de vuelta a la tierra, hay una parte de la comunidad dedicada a retomar tradiciones que parecían haber quedado en el pasado. Eso, por sí solo, atrae la atención hacia lo que Daniel anunció acerca de un periodo decisivo antes del fin. Si hay algo que llama la atención en Números capítulo 19, es el detalle de los rituales de purificación. Para que el pueblo judío retome las prácticas descritas en la ley de Moisés, necesitaría las cenizas de una novilla totalmente roja, sin defecto alguno. Durante mucho tiempo, no se halló un animal que cumpliera tales características, y la tradición decía que este suceso sería algo extremadamente raro. Noticias recientes de novillas procedentes de otras partes del mundo, incluso de Estados Unidos, muestran que rabinos estarían analizando la posibilidad de que sean perfectas para el ritual. Si se aprueban, constituirían un elemento fundamental para la reanudación de sacrificios y ceremonias en el templo. Para muchos, esto es una señal impresionante de que avanzamos en la agenda profética. Además, la participación de cristianos en este proceso
apoyando la búsqueda de estos animales, refuerza la idea de que distintas vertientes religiosas se unen en torno a un mismo objetivo, aunque por motivaciones diferentes. Unos esperan la venida del Mesías por primera vez, otros aguardan su retorno, pero el hecho es que todos convergen en Jerusalén, en el lugar donde se cumplirían las visiones de Zacarías y Daniel. El apóstol Pablo, en ciertos pasajes, describe a un hombre de iniquidad que se levantará contra todo lo que sea objeto de culto, sentándose en el templo de Dios y proclamándose como si fuera el propio Señor. Es una alusión directa a la profecía de Daniel sobre la abominación en el lugar santo. Así, el tercer templo, tan anhelado por algunos, podría servir de escenario para ese acto terrible. Paralelamente, hay quienes dicen que esta figura engañará a muchas personas, presentándose como un gran pacificador, alguien capaz de resolver las tensiones mundiales. Por eso, el peligro no reside solo en la construcción del templo, sino en el uso que ese gobernante hará de él. Algunos cristianos ven este episodio como el inicio de la Gran Tribulación, una fase de intenso sufrimiento descrita en el texto bíblico. Este drama solo termina con la intervención directa de Cristo, quien, según Apocalipsis capítulo 19, regresará con poder, venciendo todo engaño y restaurando la verdad. Allí se lee que Él vuelve como el jinete fiel y verdadero, trayendo la justicia definitiva. Es la respuesta final al caos que el anticristo provocaría. En los evangelios de Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13, Jesús anuncia que una de las señales de que el fin se acerca son los conflictos incesantes, guerras, violencia, poblaciones en desesperación. Quien enciende el noticiero se topa con escenarios alarmantes, tensiones políticas y amenazas de confrontaciones regionales o globales. Muchas veces, estos conflictos involucran al Oriente Medio o de algún modo giran en torno a Israel. ¿Por qué este país tan pequeño recibe tanta atención? La Biblia sugiere que este suelo desempeña un papel crucial en el plan divino para el mundo. Es la tierra donde se cumplieron profecías y donde aún tendrán lugar escenas dramáticas que precederán el retorno de Jesús. En el mismo discurso, el Maestro recalca que estas señales, aunque aterradoras, deben ser encaradas como dolores de parto, indicando que algo nuevo nacerá. Esta analogía revela que el sufrimiento presente no es la etapa final, sino una transición hacia una realidad transformada. Tal perspectiva ofrece esperanza a quien cree en el desenlace anunciado por las Escrituras. Hay una declaración enfática de Jesús: «Estad atentos, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor», idea presente en Mateo capítulo 24. Solo el Padre conoce el momento exacto en que el Mesías aparecerá en gloria. Por eso, el énfasis bíblico no está en señalar fechas, sino en mantener una postura de preparación. Vigilar, según el texto, significa observar la historia a la luz de las profecías, percibir los movimientos espirituales y políticos que se desarrollan, sin dejarse engañar por falsos líderes que prometen resolverlo todo. En varias ocasiones, Jesús alerta que surgirían engañadores proclamándose enviados divinos. En un escenario de confusión, quien no esté firme en la palabra podría caer fácilmente en trampas. El capítulo 13 de Marcos también resalta este cuidado: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este consejo dirige al cristiano a no acomodarse. Hay mucho por hacer, desde servir a los necesitados hasta difundir el Evangelio en todas las naciones, pues la Biblia subraya que solo después de esta proclamación global llegará el fin. Además de guerras y conflictos religiosos, Jesús menciona señales naturales, temblores de tierra, periodos de hambre y fenómenos aterradores en el cielo. Mateo capítulo 24 describe que las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos cerca del retorno del Hijo del Hombre. Es un lenguaje que lleva a muchos a imaginar un colapso cósmico. Algunos interpretan estas descripciones de forma simbólica, otros de manera literal. El hecho es que la Escritura enfatiza un gran abismo poco antes de que Jesús aparezca en gloria. Zacarías capítulo 14
Añade la información sobre la fisura del Monte de los Olivos, y Apocalipsis capítulo 19 presenta la visión de Cristo, volviendo para establecer su reino de forma incuestionable. Por más fantástico que parezca, ya han ocurrido fenómenos naturales asombrosos a lo largo de la historia. ¿Quién asegura que no veremos algo aún más intenso cuando llegue la hora? Lo importante es recordar que el mensaje bíblico presenta estas señales como parte de un plan mayor, no como meras coincidencias al azar. De acuerdo con Daniel capítulo 9, habrá un periodo de gran aflicción, asociado a pactos rotos y sacrificios interrumpidos. Jesús retoma este tema y lo llama la Gran Tribulación en Mateo capítulo 24, anunciando que jamás hubo nada semejante y que si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que la justicia prevalecerá al final. En Apocalipsis, Juan ve la victoria de Cristo sobre las fuerzas que se oponen a Dios. Y en esta historia, Jerusalén vuelve a mencionarse, pues se convierte en el lugar de convergencia de muchas profecías. Es llamada la copa de aturdimiento para todas las naciones, indicando que el mundo entero, de alguna manera, será sacudido. Para quien cree, la gran tribulación precede la gran redención. Después de tanto sufrimiento, la figura de Jesús entra en escena para reinar. En este relato, no hay lugar para tronos humanos rivales. Él será el rey legítimo en todos los sentidos. Tal perspectiva otorga esperanza y también urgencia. Si el tiempo se acerca, cada acción nuestra debe reflejar la preparación para recibirlo. Algunas personas cuestionan, ¿estamos en los últimos tiempos? La respuesta bíblica sugiere que los últimos días comenzaron ya en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y nació la Iglesia. Hechos capítulo 2. Desde entonces, el mundo avanza hacia el desenlace prometido por Jesús, pues la salvación se ha extendido a todos los continentes. Cada generación cristiana, por lo tanto, vive con la tensión de que el Señor puede regresar en cualquier momento. Esta perspectiva nos hace reflexionar sobre el propósito de la Iglesia. No quedarse inerte, sino proclamar el Evangelio, amar a las personas y vivir la verdad del reino. Al fin y al cabo, si Él vuelve y nos encuentra dormidos, ¿de qué habrá servido conocer las profecías? La expectativa del regreso de Jesús debe influir en nuestro modo de actuar, nuestra ética, nuestra relación con el prójimo y con el propio Dios. En las cartas del Nuevo Testamento se encuentra el anhelo de unidad entre los seguidores de Cristo. Hay pasajes que hablan del cuerpo de Cristo. Adobe Acrobat, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Compuesto por muchos miembros con diferentes funciones. Y también encontramos declaraciones de que el mundo creería en el enviado de Dios al contemplar la armonía entre los discípulos. Juan, capítulo 17. Si los desafíos para el fin de los tiempos son tantos, solo unidos los creyentes pueden enfrentar la hostilidad que, según anunció Jesús, vendrá. En Mateo capítulo 24, Él prevé persecuciones y advierte que la fe de muchos se enfriará. Es en ese momento cuando la fraternidad genuina adquiere mayor valor. Una comunidad sólida es aquella que, incluso bajo la presión del entorno, permanece firme y enfocada en la misión recibida. En varios pasajes del Evangelio, Cristo indica que su venida traerá separación. El ejemplo más notorio es el de las 10 vírgenes, donde solo 5 tenían suministro de aceite para sus lámparas. Las otras 5, desprevenidas, se quedaron fuera cuando llegó el novio. Existe también la historia de los siervos que recibieron talentos y tras un largo tiempo tuvieron que rendir cuentas a su señor. El mensaje común a estos relatos es claro: no todos estarán preparados. Algunos se distraerán pensando que el Señor tarda. Otros enterrarán sus dones por miedo a los riesgos de usarlos. Sin embargo, habrá quienes perseverarán,
esperando el regreso con fidelidad. Estos recibirán aprobación cuando Jesús aparezca. La Biblia no es un libro de mitos inconexos. Narra hechos históricos y añade predicciones que, en gran parte, ya se han cumplido. La profecía sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 fue hecha por Jesús y se cumplió literalmente. Las palabras acerca de la dispersión del pueblo judío, descritas en el Antiguo Testamento, también se realizaron, y la sorprendente reinstauración de Israel como nación en el siglo XX llevó a muchos estudiosos a recordar a Ezequiel y a otros profetas. Entonces, si todas estas predicciones se han confirmado, ¿por qué dudar de que lo restante ocurra del mismo modo? Quedan pasajes sobre la venida gloriosa del Mesías, sobre una reunión final de todas las naciones para el juicio y sobre la restauración definitiva. Daniel capítulo 9 presenta una cuenta de periodos que muchos interpretan como una especie de cronograma divino para la historia humana, y parece que nos encontramos en sus momentos finales. Imagina la escena descrita en Apocalipsis capítulo 19. El cielo se abre, y aparece aquel llamado fiel y verdadero, montado en un caballo blanco. Sus ojos brillan como llamas de fuego, y trae consigo muchos ejércitos celestiales. Es la consumación de la promesa que Jesús hizo en Juan capítulo 14, cuando dijo que regresaría para buscar a quienes creyeran en Él. Según los evangelios, ese regreso no será secreto, sino público, visible, porque así como el relámpago sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24. No habrá más dudas ni debates. En ese momento, toda boca confesará que Él es Señor. Para algunos será motivo de júbilo, para otros de terror. Volviendo al punto principal, ¿por qué Jerusalén es esencial? Porque los textos de Zacarías, Daniel, Mateo e incluso de Apocalipsis señalan que allí tienen lugar acontecimientos que repercuten en el mundo entero. Desde allí, el Mesías asumiría su realeza y juzgaría a las naciones. Fue allí donde Él padeció, fue crucificado y resucitó, según el testimonio bíblico. Y será allí donde regresará, esta vez en triunfo. Este relato atrae peregrinos de todas partes. Judíos, cristianos y musulmanes valoran la ciudad por motivos distintos, pero con una intensidad que supera los siglos. Cada paso que hoy se da en materia de soberanía, construcción o excavación arqueológica se sigue con gran atención. Porque si de hecho las profecías se cumplen en Jerusalén, entonces la historia avanza hacia su gran acto final. Conocer estas cosas despierta una pregunta: ¿qué hacer ahora? Algunos reaccionan con miedo, otros con escepticismo, pero la Escritura sugiere que el mejor camino es la preparación personal. Es ajustar la vida al carácter de Cristo, estar en comunión con Dios, practicar la compasión y anunciar el mensaje de salvación. Si en Mateo capítulo 24 Él afirma que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, entonces cada creyente puede participar activamente en esa misión. Al fin y al cabo, cuando llegue el Maestro, ¿qué encontrará? ¿Personas ocupadas en sembrar discordia o gente dedicada al amor y al servicio? Otra advertencia significativa aparece en profecías como la de Zacarías. Al final, las naciones se volverán contra Jerusalén. Esto podría parecer exagerado hasta que percibimos cómo el escenario internacional ya se perfila para grandes enfrentamientos. Los motivos políticos, culturales y religiosos involucrados son explosivos. Tampoco es casualidad que tantas resoluciones, debates en la ONU y alianzas militares giren en torno al pequeño territorio de Oriente Medio. La propia existencia del Estado de Israel, tras casi 2000 años de dispersión, ya sorprende a quien estudia historia. Por ello, no es irracional imaginar que la convergencia final se dará allí, sellando el destino de las naciones ante el Rey que juzga con rectitud. Pese a tantas advertencias sombrías, la visión de Apocalipsis no termina en tragedia. El mensaje final es de renovación. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Se describe una ciudad santa, donde Dios habita con los hombres, sin muerte, sin llanto ni dolor. Ese es el clímax del plan redentor,
Por eso, los dolores presentes se comparan a contracciones de parto. Ciertamente, hay tensiones y sufrimientos, pero al final nace algo perfecto, libre de las marcas del pecado, y Jerusalén, que durante tanto tiempo fue sinónimo de disputas, se convierte en símbolo de la plenitud y la reconciliación divina. En resumen, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué parece que Jerusalén se está preparando para el regreso de Jesús? Todo apunta a un conjunto de profecías que encajan. Zacarías capítulo 14, con el Monte de los Olivos; Números capítulo 19, con la novilla roja; Daniel capítulo 9, pronosticando una profanación en el templo; Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13, detallando guerras y señales finales; Apocalipsis capítulo 19, describiendo al Rey volviendo en gloria. Es natural que muchas personas observen el movimiento actual y se pregunten si estos son, en verdad, los últimos capítulos de una historia sagrada. Para quienes creen, queda la urgencia de vivir en santidad y proclamar esperanza. Para los incrédulos, surge la oportunidad de reevaluar sus convicciones, pues la Biblia, a lo largo de los siglos, se ha mostrado certera en incontables anuncios. Al final de todo, la Escritura asegura que no habrá obstáculo capaz de impedir que el Mesías ponga otra vez sus pies en ese monte, y cuando eso suceda, ya no vendrá como siervo sufriente, sino como Rey poderoso, juzgando a las naciones y estableciendo su reino de justicia. La pregunta que queda es: ¿estamos preparados para recibirlo? Cada persona puede reflexionar sobre la respuesta a ese interrogante. Jerusalén sigue su rutina, pero al mismo tiempo vive al compás de la profecía. De forma discreta o explícita, se prepara el camino para que el Rey regrese, y a nosotros nos corresponde velar, orar y mantener viva la llama de la fe, porque lo que está escrito no pasará, aunque pasen los cielos y la tierra. Como declaró el propio Jesús, sus palabras no caerán por tierra. Y Jerusalén, ese escenario milenario, permanece firme a la espera del glorioso desenlace.